Danos la inteligencia espiritual que necesitamos para conocer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en este día para que tu palabra sea viva y eficaz en medio de nosotros. Señor, que tu palabra resuelva problemas, que tu palabra libere soluciones divinas para cada uno de los que estamos aquí. Señor, te pedimos que toda distracción del diablo, del mundo y del pecado sea anulada, sea deshecha en el nombre de Jesús, y que haya libertad, Señor, para escuchar tu voz, para saber que eres tú el que nos habla. Renunciamos a recibir la palabra de Dios como palabra de hombre. Ayúdeme a hacer esta oración y diga conmigo: renuncio a recibir la palabra de Dios como si fuera de un hombre, y la recibo como ella es. Diga: una palabra viva y eficaz. Diga: una palabra que me transforma, que me renueva y que me lleva a una nueva realidad. Diga: en el nombre de Jesús doy gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denme un aplauso al Señor por su palabra. Gracias al equipo de alabanza que me ayuda. Gloria a Dios. En la iglesia hacemos, Dios nos ha guiado a hacer un estudio expositivo de la Biblia. Cuando hablamos de un estudio expositivo, significa que nosotros estudiamos texto a texto la Biblia, y llevamos estudiando el libro de Efesios, todo el libro de Efesios, ya casi 2 años. Y el capítulo 5, el versículo 18, nos abrió una ventana espiritual fuerte para entender lo importante que es para la iglesia que seamos llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5, 18, dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. No se embriaguen con vino, porque en ello hay destrucción, en ello hay disolución, en ello hay discordia, hay daño. Más bien, dice la Escritura, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Sean llenos del Espíritu Santo. Y desde ahí, la palabra de Dios nos comienza a mostrar los efectos de una persona que está llena del Espíritu Santo. Cuando una persona le da lugar a Dios para que su presencia venga a ocupar su corazón y venga a ocupar su mente, esta persona va a empezar a tener unos resultados en la vida, va a tener unos efectos visibles en su vida. Y la palabra de Dios dice que esa llenura del Espíritu Santo en su vida, primero que todo, va a afectar su relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primero va a afectar su relación con Dios. Colóqueme el texto y ahorita yo le digo, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios que inmediatamente que una persona está llena del Espíritu Santo, versículo 19, esta persona va a entrar en una comunión con Dios más intensa, más íntima, más saludable, más fuerte. Una persona que está llena del Espíritu Santo tiene una facilidad para adorar a Dios. Dígame algo. Se le facilita adorar a Dios, se le facilita alabarlo, participar del culto, porque inmediatamente habla del culto. Dice que si somos llenos, 19. Oye, Diego está fan. Tranquilo, Diego, déjese guiar. Dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten, alaben al Señor en sus corazones. El que está lleno del Espíritu Santo tiene participación activa en el culto. Le gusta adorar, le gusta cantar, le gusta alabar a Dios, y entra en esa atmósfera de adoración con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un efecto y es el primero. Luego comienza a hablar de las relaciones de hogar. El que está lleno del Espíritu Santo va a empezar a ver el diseño de Dios para el matrimonio establecido en su casa. Por eso el texto, versículo 22, comienza a hablar de las casadas. Luego el versículo
25 habla de los esposos. Entonces, hemos estado hablando que la persona llena del Espíritu Santo comienza a restaurar el diseño de Dios en la relación de pareja. Las esposas comienzan a tener una transformación y a cumplir el rol como deben de cumplirlo. Los esposos comienzan a cumplir la función como esposos, como cabeza del hogar. Luego vimos en el capítulo 6 que esa llenura del Espíritu Santo también trae resultados en la relación de los hijos con los padres. Los hijos llenos del Espíritu Santo van a obedecer a sus padres, van a honrar a sus padres y por ello les va a venir bien en lo que emprendan, van a tener larga vida sobre la tierra. Y luego dice la palabra que esa misma llenura del Espíritu Santo hará, versículo 4, hará que los padres lleven a cabo bien su tarea paternal, críen bien a sus hijos, instruyan bien a sus hijos en la disciplina, la amonestación del Señor. O sea que la llenura del Espíritu Santo afecta y tiene resultados en las áreas más importantes del ser humano. ¿Y cuáles son esas? Primero, la relación con Dios, como hablábamos, la adoración con Él. 2, la familia. La religión sacó a Dios de la familia. El evangelio quiere que nosotros volvamos a darle a Dios el lugar en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Que volvamos a abrirle la puerta de nuestro hogar y de nuestra casa a Dios. Y que Dios obre toda esa bendición en la casa. Ahora, cuando yo le hablo a los jóvenes, le digo, mire, la vida se resume en 3 cosas nomás. Primero, Dios. Si usted tiene una buena relación con Dios, ya tiene resuelto el 50% de la vida. Y entre tantas cosas, tiene resuelta la vida eterna. Porque si usted tiene a Cristo, usted es salvo, es redimido y se le solucionó ya todo el problema de la muerte eterna y la condenación eterna. Y pasó de las tinieblas a la luz, pasó de la muerte a la vida y pasó de la condenación a la salvación. Eso da Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya tiene resuelto la mayor cantidad de problemas. 2, la familia. Si una persona se llega a casar con la persona idónea, se le resuelve el siguiente problema más grande. El problema más grande del ser humano es tener un buen hogar, tener un buen matrimonio y por ende ese buen matrimonio llegar a tener buenos hijos. Si usted tiene eso, en segundo lugar, una familia bendecida por Dios, dese por bien servido. Porque ahí usted está contento, la vida más agradable, la vida más gozosa, usted la disfruta. Y 3, es el área donde estamos entrando. Un buen trabajo o un trabajo bendecido por Dios. Dios, familia y trabajo. Si yo puedo con la ayuda de Dios tener esas 3 cosas conectadas bajo la bendición de Dios, usted se da cuenta que la vida aquí en la tierra se vuelve más tranquila, de mayor armonía, de una mejor manera. Un trabajo bendecido por Dios, un trabajo que honre a Dios, un trabajo que sea productivo, un trabajo que traiga satisfacción, nos vuelve personas plenas, nos vuelve personas realizadas en los propósitos y en los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que le demos lugar a Él. No solamente para que Él entre en nuestra vida, sino también para que entre en nuestra familia. Y ahora Dios dice, yo quiero entrar en lo que tú haces. Quiero entrar en tu trabajo. Quiero entrar en tu oficio. Quiero entrar en tu profesión. Oiga, y cuando Dios entra ahí,
hermanos amados, comenzamos a ver una gran experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo esta oración. Diga: Padre Celestial, yo te abro mi vida. Otra vez dígalo: te abro mi vida, te abro mi familia y te abro mi trabajo para que tú entres y seas el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios. Él se toma en serio eso. Ahora, cuando hablamos de esto, usted se da cuenta que el trabajo desde la óptica de Dios cambia mucho a la manera como usted y yo lo percibimos. El trabajo cambia y es visto de una forma diferente. Cuando usted es una persona salva por Cristo, toda su manera de ver la vida cambia. Gracias por ese amén solitario. Cuando Dios lo salvó a través de Cristo a usted, esta salvación comienza a transformar la manera de ver toda su vida, incluyendo el trabajo. Alguien dirá: pastor, pero yo todavía no trabajo, yo estoy estudiando. Tu estudio a los ojos de Dios es un trabajo en este momento. Nuestros hijos pequeños, nuestros hijos en la edad que sea que estén estudiando, ellos, sus tareas tienen que verla desde la óptica de Dios. Ahora, hoy vamos a mirar justamente 4 principios que nos van a ayudar a mirar desde la óptica bíblica, desde la óptica divina, cómo Dios ve el trabajo. ¿Cómo Dios ve el trabajo? Para eso leamos Efesios 6. Aquí es donde entramos en esta sección. Hemos entrado a trabajar aquí. Y esta parte de la Biblia nos habla de las relaciones laborales, de la relación del creyente con su trabajo. ¿Sí? Y mire lo que dice: siervos. Bueno, en el tiempo del apóstol Pablo, la mayoría de escala social se componía entre esclavos y amos. Los esclavos trabajaban para los amos. Y ahí se llevaban y se desarrollaba la parte laboral. Mire lo que dice: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón. Y aquí es donde empieza: como a Cristo. Mire lo que dice luego: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos ¿de quién? Siervos de Cristo. Diga conmigo: soy un siervo de Cristo. Ahora, mire este texto. Esta palabra es una palabra que está en un contexto de trabajo, de labor, de relación laboral. Porque hay veces las personas creen que los únicos siervos de Cristo son los predicadores o son los curas, cuando son religiosos, o en la tradición dice: los siervos de Cristo son los curas, los obispos, las monjas. No, la Biblia enseña en el Nuevo Testamento de que cada creyente en Cristo se convierte en un siervo de Cristo, y que no hay distinción a los ojos de Dios. A los ojos de Dios no hay distinción, que si usted trabaja dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, usted sigue siendo a los ojos de Dios un siervo de Cristo. Ese es el concepto revolucionario de este texto. Y vamos a ver las implicaciones que tenemos que entender de ello. Dice: sino como siervos de Cristo, de corazón. ¿Haciendo qué? Haciendo la voluntad de Dios. Eso me ayuda a entender que en mi trabajo yo puedo estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en su trabajo? Lo necesitamos urgente. Versículo siguiente: sirviendo de buena voluntad. ¿Como a quién? Como al Señor,
y no a quienes, y no a los hombres. Dice la escritura, el versículo 8, sabiendo que el bien, mire la promesa, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. En otra versión dice, ese será recompensado por el Señor. Otra versión dice, ese será premiado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, sea siervo o sea libre. Amén. Esta es la palabra que vamos a estar estudiando en este mes. Y ya empezamos desde hace 8 días y vamos a estar viendo algunas partes. Hoy miremos estos 3 principios de cómo Dios ve el trabajo de sus hijos. Primero que todo, usted tiene que saber que el trabajo desde el punto de vista divino o bíblico es un servicio a Cristo. Eso es revolucionario para el tiempo de Pablo y para nuestros tiempos. El saber que el trabajo que usted haga, cualquiera que él sea, Dios lo está recibiendo como un servicio a Cristo. Dígame algunos oficios. Por aquí que tenemos. Docente. Más allácito. ¿Cómo? El diaconado, sí, pero el trabajo en la casa, ¿qué desempeña? Ama de casa. Peluquería. ¿Qué más tenemos? Comerciante. ¿Qué más tenemos? Transportadores hay. Transportadores. ¿Qué más? ¿Oh? Agente de farmacia. Regente de farmacia. Ingeniera. Abogada. ¿Sí hay? ¿Qué más hay por aquí? No hay nada. Ama de casa ahí, contador, abogado, artesana, docente, comerciante, docente, empresaria. Mire, todo eso que hacemos nosotros, ¿sabe qué está diciendo la palabra de Dios? Eso que usted está haciendo, Dios desde el cielo lo ve como un servicio a Cristo. Oído, porque esto es revolucionario y esto lo vaya a llevar a uno a otro nivel de bendición. ¿Sí? ¿Por qué? El trabajo del creyente, cualquiera que sea otra vez, dentro o fuera de la iglesia, es servicio a Dios y es una obediencia que le agrada a Él. Ahora, mire lo que ha pasado en las iglesias. La religión o la tradición nos llevó a meter a Dios así en un templo. No, a Dios vamos y nos persignamos y le oramos y todo ahí en el templo y yo salgo y ya Dios no tiene nada que ver. Así no funciona la vida con Dios. La vida funciona así. Yo voy al templo, adoro a Dios, recibo la palabra de Dios, pero yo sé que Dios no se quedó en el templo, sino que Dios ahora sale conmigo a ayudarme a obedecer lo que me habló en el templo para yo tener una familia bendecida, y también llevo a Dios a mi estudio, llevo a Dios a mi trabajo, lo llevo a la peluquería, lo llevo a la empresa, lo llevo al aula de clases, lo llevo donde sea, y Dios ahí se va a hacer presente para cumplir sus planes y sus propósitos. Ese es el evangelio de Cristo. Dele aplauso al Señor, amén. Mire, ahora esto es lo que dice Pablo. Pablo dice, señoras y señores, todos los que tienen relaciones laborales deben de saber que le están llevando a cabo un servicio a Cristo. O sea que Cristo ya no se quedó solamente en una cruz. Ya Cristo no se quedó en una tumba.
Cristo resucitó entre los muertos y se levantó, pero Cristo ahora ya no se quedó solamente en el trono. Ahora Cristo quiere acompañar a cada uno de sus redimidos en su trabajo también. ¿Cuántos dicen amén? En su trabajo. Y oído esto. ¿Por qué le digo esto? Hace poquito se celebró la reforma, ¿cierto? Con Martín Lutero, 500 años de la reforma, donde un monje católico se revolucionó contra la religión católica y comenzó a descubrir la doctrina de la gracia, que dice la palabra de Dios que los seres humanos son salvos por gracia y no por obras. Somos salvos por gracia. Es un favor inmerecido de Dios para toda la raza humana. Ahora, una persona cuando ya es salva, ahora sí se espera que haga buenas obras. Pero no al contrario. Por obras nadie se va a salvar. Y él descubrió en la Biblia que no solamente éramos salvos por gracia, sino que éramos salvos por la fe solamente en Cristo. Usted y yo no nos salvamos por la fe en una religión, o por la fe en una denominación, o por la fe en un hombre, ni en ningún santo. Solo somos salvos solamente por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él descubrió, redescubrió eso que está en la Biblia, no era nada nuevo, sino que lo redescubrió y empezó una revolución. ¿Por qué? Porque en el tiempo de él se decía que solamente se le servía a Cristo cuando usted se volvía un monje, cuando se volvía monja. Entonces a la mayoría de servidores dentro de una religión le llamaban siervo de Cristo, pero en cambio un gobernante, un agricultor, un transportador, le decían que ellos eran o tenían un trabajo secular. En ese entonces habían dos clases. Se le llamaba estado eclesiástico a los que supuestamente le servían a Dios en las cosas religiosas, y se le llamaba estado secular a aquellos que trabajaban, por ejemplo, en la empresa de alimentos, los que trabajaban en comercio, se le llamaba estado secular y se separó. Pero cuando es este redescubrimiento de que somos salvos por gracia, si somos salvos por la fe en Cristo, comenzaron a descubrir también que Dios jamás dividió el trabajo de los hijos y de los creyentes, que eso fue un engaño sutil de la religión para darle un estatus que Dios no quería jamás dentro de la iglesia. Para Dios es tan importante tu trabajo como el mío. Y tu trabajo es un servicio a Cristo, porque esta es la óptica de este texto del Nuevo Testamento. Y mi trabajo también, lógicamente, es un servicio a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que es tan importante este texto. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que pasaba desde la óptica de Dios en Ezequiel 37, 25. Dice la escritura. Dios está hablando en este texto para darle un ejemplo. Y dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Cómo llama a Jacob Dios? Mi siervo. Usted va a encontrar eso en la Biblia permanentemente, que Dios, hay personas que las llaman mi siervo. O sea, desde el cielo Dios dice, esa persona que está caminando por ahí es mi siervo. Ese me sirve a mí. Dígame algo. Ese me sirve a mí. Cuando usted estudia la vida de Jacob, se da cuenta de que Jacob no fue cura. Jacob no fue tampoco profeta desde el punto de vista ministerio. Jacob tuvo un trabajo como cualquier otro ser humano. Jacob trabajó. En ese entonces se movía mucho la parte
de la ganadería, la parte del pastoreo. Y Jacob tuvo un trabajo. No significa, porque hay gente que se espiritualiza todo y Jacob era pastor, ministerialmente hablando. No. Jacob no pastoreaba gente, Jacob pastoreaba ovejas literales. Pues ahí me presenté, ¿no? Y yo dije, ¿y usted qué profesión es? Y le dije, soy pastor. Y entonces la persona me quedó mirando, yo como que no tengo pinta de pastor. Me quedó mirando y me dijo, ah, sí, ¿y dónde usted lleva a cabo esa tarea? ¿Dónde está la finca? ¿Dónde está la parcela donde maneja usted? Y me habló hasta un término así bien elegante, ¿no? De cuántos millares de ovejas maneja. Y yo me dije, no, aclaro, yo soy pastor de una iglesia cristiana. ¡Ah! No tengo cara de pastor. Jacob era un pastor. Ahora mire este texto. Dios lo llama mi siervo. Pero Jacob era empleado, páseme a Génesis. Jacob era empleado de un hombre llamado Labán. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a pesar de que Jacob era un hombre de Dios, Jacob desarrolló este principio en el Antiguo Testamento. Decía, puede ser que yo tenga un jefe, pero por encima de ese jefe yo le sirvo es a Dios. Yo no le sirvo a ese jefe humano, le sirvo a Dios. Y Dios sabía eso de Jacob. Mire lo que dice. Entonces Jacob se enojó y riñó con su jefe. ¿Cuántos han peleado con el jefe? Ninguno ahora sí. Todos aquí son unos trabajadores sujetos, obedientes, y nadie tiene problemas con sus jefes. Jacob sí. Jacob como era más problemático, hermano. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios que Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y le dijo a su jefe Labán, le dijo, ¿qué transgresión es la mía? Y dice, ¿cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Ahí está la escena. Un jefe que está persiguiendo a uno de sus empleados, que lo está atacando por ciertas cosas que ocurrieron en el contexto. Mire lo que dice las palabras. Así he estado 20 años en tu casa. ¿Cuántos años? 20 años. El tipo ya se iba a pensionar. Y dice la escritura, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. ¿Se acuerda que el tipo se enamoró de una de las hijas? Y trabajó 7 años por ella, y cuando acabó de trabajar los 7 años, en medio de la fiesta, yo no sé cómo harían esas fiestas, hermano, pero eso era muy raro. Le dieron la que no era. Y el tipo fue y se acostó con la que no era, se casó con ella, y cuando fue a la mañana siguiente fue a mirar y ¡uy! No es. Así es más de uno todavía, ¿no? Más de uno se casa y todo chévere, la luna de miel, todo eso, y cuando ¡pum! La empieza a ver por la mañana, ¡uy! Así no era. Y cuando dijo eso, dice la palabra que entonces dijo, no, yo voy por la que es. Y dice que fue y dijo, no, voy a trabajar 7 años más por la que es. Por Raquel. Trabajó 14 años por amor a ella. Qué bonito que hubieran Jacob de ese tipo en nuestros días. Hoy en día los muchachos ya no quieren trabajar por sus esposas, ¿no? Ya quieren poner es que a las esposas trabajen por ellos. ¿Y sabe qué dice? Que trabajó 6 años pues, y has cambiado mi salario ¿cuántas veces? Ayúdeme, ¿cuántas veces? Mire, Jacob tenía un jefe, hermano, terrible. Jacob, como tenía la bendición de Dios, así como usted. No lo creyó. Jacob tenía la bendición de Dios igual que usted. Y al tipo, hermano, donde se metía le iba bien. Y el tipo, hermano, cogió ese ganado. A mí me gusta toda esa historia. Ese ganado, hermano, lo cogió unas ovejas flacuchentas, unas ovejas calvas, así como el pastor, no daban lana. Y las coge Jacob, hermano, y comienzan esas ovejas a ponerse, hermano, gorditas. Daban lana, daban leche.
Y el tipo, el jefe que vio esto, entonces dice, uy, este man, ¿qué? Este trabaja buenísimo. Y le comenzó porque comenzó a ganar más que los demás. Comenzó a ganar más que sus propios hijos. Porque el Jacob tenía la bendición de Dios. Y entonces hizo un arreglo. Le digo, te voy a pagar 10,000 por oveja buena. Él dijo, por oveja buena. Le sacó 2, 3, 20,000. Dijo, uy, no, te voy a pagar ahora 8,000. Es que los gastos, es que las ovejas están comiendo más. Te estás dando cuenta de que los insumos se encarecieron. Y le cambiaba el salario. Te voy a pagar 7,000, te voy a pagar 5,000. Y mientras él pagaba así, entonces Dios bendecía más el trabajo de él. Aunque le reducía el salario, este hombre, como le servía a Dios, no dependía del salario humano, dependía de la bendición de Dios. Aquí es donde comienza la cosa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo creo que cuando usted y yo terminemos este culto y terminemos este aprendizaje, te vas a dar cuenta que puede ser que te paguen una migaja desde el punto de vista salario humano. Pero si tienes la bendición de Dios, esa migaja se va a convertir en una provisión sobrenatural para ti, para los tuyos, y nada te faltará. ¿Por qué? Porque tu trabajo no será hecho para los hombres, sino que será un trabajo para Dios. Y como es para Dios, tú no puedes esperar solamente el salario del hombre, sino que vas a esperar la recompensa de un Dios que es justo, un Dios que es generoso y que es un Dios que es un buen jefe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le cambió 10 veces. Mal, ¿no? Mire lo que dice la palabra en el siguiente. Dice, mire que aquí lo explica él. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, mire. Si el Dios de mi padre, el papá de Jacob era Isaac, el Dios de Abraham y temor de mi papá Isaac, no hubiese estado conmigo, ¿dónde estaba Dios con él? ¿Hay quien se quiere sacar un 5? En el trabajo. Sacó 5 hoy. No perdió la venida al culto. Dios estaba con Jacob en el trabajo. Y dice, si no hubiera estado conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos, ¿qué? Con las manos vacías. Con los bolsillos, ¿qué? Vacíos. Porque los hombres son así. La raza humana perdida y decaída en el pecado, lo único que van a intentar es aprovecharse al máximo de ti y quitarte lo poco que te ganas. Pero dice la palabra, pero Dios, ¿pero quién? No me dejes solo, ¿pero quién? Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de ¿qué? ¿Qué ve Dios? A ver, ¿qué ve Dios? Dios ve la aflicción que usted y yo pasamos en el trabajo, pero Dios también ve el trabajo de nuestras. Él las está viendo. Él está viendo el trabajo. Si tú eres joven, Él está viendo las tareas que tú haces. Él está viendo esas tareas domésticas que tú haces. Si tú eres ama de casa, Él está viendo cómo estás barriendo, cómo estás cocinando, cómo estás lavando. Si tú eres peluquera, peluquero, Dios está viendo cómo estás cortando el cabello, cómo estás llevando a cabo esos pies, cómo estás haciendo las manos, cómo estás pintando. Si tú eres constructor, Dios está viendo cómo le estás echando en las correctas medida esa columna, esa viga. Dios está viendo cómo pegas ladrillo.
Dios está viendo cómo das tu clase. Dios te está viendo y Dios es para allá en el cielo y mira al docente. ¿Cómo te preparaste para tu clase? ¿Cómo das tu clase? Dios lo está viendo. Y oído a esto dice, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Dios es un Dios que reprende a jefes injustos. ¿Sí? Tremendo este texto. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Dios no lo dejó ir con las manos vacías. Te bendigo en esta mañana. Y oro a Dios para que en los próximos días y en las próximas semanas el Señor en su misericordia se acuerde de todo tu trabajo, de todo tu desempeño, de toda tu dedicación a la labor que tú has llevado a cabo, no para los hombres, sino para Él. Y que sea el Señor recompensándote y esas manos que tal vez estaban vacías comiencen a ser llenadas, no por la recompensa del hombre, sino por la recompensa de Dios. Que alguien me diga amén a eso. Dele aplausos al Señor en esta hora si usted lo cree. Dios, por eso es que Dios le llama a algunos de la Biblia, les llaman mis siervos. ¿Sabe por qué? Porque ellos, a pesar de que no llevaron a cabo ningún ministerio profético, ni apostólico, ni pastoral, ni evangelístico, ellos en su labor diaria, cotidiana, le servían era a Dios y no a los hombres. Y por lo tanto, Dios velaba de su vida laboral, los cuidaba, los guardaba. Y cuando veía alguna injusticia, Dios metía la mano y de alguna manera lo recompensaba y hacía que sus hijos prosperaran en tiempo de crisis. Que alguien me diga amén a eso. Dele aplauso al Señor si usted lo cree. 2. Sigamos. Oído esto, el trabajo desde el punto de vista divino bíblico es un llamado de Dios. ¿Es un qué? Es un llamado de Dios. Aquí hay algo lindísimo, hermano, porque Dios sabía quién iba a ser su papá, su mamá. Y Dios sabía cómo te iba a formar en el vientre y cuál era el plan de Dios también para tu vida. Dios sabe eso. Y Dios sabe que en medio de ese plan, oído a esto, Dios colocó unas características especiales y diferentes en ti. ¿Sí? Y cuando Dios hace eso, Dios coloca unos dones, unos talentos y unas capacidades con las cuales tú ibas a realizar tu vida mientras vivieras aquí en la tierra. Dios es bueno. Dios es bueno. Primera de Corintios 7, el versículo 17 y el 22, para ver desde la óptica de la palabra, dice la escritura, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó, subraya esta palabra, llamó. ¿Dios qué hace? Dios llama. Dios hace llamado. Si tú estás aquí por primera vez es porque Dios te está llamando a la salvación. Dios te está llamando a la vida eterna, que es lo más importante. En Cristo está la vida eterna. Pero juntamente con ese llamado, dice la escritura, y como Dios llamó a cada uno, así haga. El llamado de Dios lo capacita para hacer cosas a uno mientras vive aquí en la tierra. El llamado a todos los que somos hijos de Dios, dice la escritura que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Eso le quiebra la cabeza a cualquiera. Para hacernos la más fácil, dice que Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre, para entender un poquito más. Pero tu llamado y mi llamado, dice la escritura, esto ordeno en todas las iglesias. Versículo siguiente, el 22, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo. Recuerda que en el contexto de la Biblia laboral habían amos y habían esclavos, aunque eso no difiere mucho de nuestro sistema actual laboral. Eso no difiere, pero no nos metamos en problemas ahorita. ¿Sí?
Dice la palabra, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, una aplicación, siendo empleado en alguna área, liberto es del Señor. Y luego dice, asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de ¿quién? ¿Cuántos esclavos de Cristo hay aquí? Yo soy un esclavo. La palabra, hay veces, desde el punto de vista de la mentalidad, a nosotros nos pega durísimo porque siempre vemos la parte negativa de la esclavitud. Pero cuando usted se da cuenta de la óptica de Dios, cómo Dios ve la esclavitud, usted se da cuenta que vale la pena ser llamado esclavo de Cristo. Ahora bien, oído esto, el trabajo a los ojos de Dios es un llamado de Él. Y cuando nosotros entendemos eso, miremos esto, Dios utiliza la misma palabra llamado tanto para el ministerio como para el trabajo. Entonces, cuando Dios llamó a los discípulos para que fueran apóstoles, ese es un llamado ministerial. Pero Dios utiliza la misma palabra con que llamó a los discípulos para ser apóstoles. Es la misma palabra que Dios utiliza cuando llama a una persona a llevar a cabo cualquier tarea en esta tierra. Es un llamado de Dios. Entonces, para Dios, ser abogado, ser médico, cuando son hijos de Dios, no es solamente una profesión, es un llamado de Dios, que es más fuerte. Ahorita lo vamos a mirar por qué. ¿Sabe? Aquí Dios no hablaba de los ministerios de la iglesia, sino de las tareas sociales y económicas comunes. Dios llamó a una persona a la administración. Dios llamó a una persona a las leyes. Dios llamó a una persona al arte. Dios llamó a una persona al deporte, porque puede ser una ocupación en una línea. Dios es el que llama a cada persona para que desarrolle su vocación. Su vocación. Mire este otro pensamiento importantísimo. Así como Dios prepara a los creyentes para edificar el cuerpo de Cristo, de igual modo dota a todas las personas con talentos y dones para diversas clases de trabajo, para el propósito de edificar la comunidad humana. O sea que así mismo como Dios nos da dones para edificar el cuerpo de Cristo. Entre esos dones está el don de profecía, está el don de discernimiento de espíritus, el don de sanidades, el don de milagros, el don de fe, que ayudan a edificar a la iglesia. Asimismo Dios nos dio otros dones. Yo, por ejemplo, soy de aquellos que admiro, hermano, a una persona que se sienta en una mula. Una mula, pero las esas de transporte, de carga. Hermano, manejar un día entero en una cosa de esas. Y yo con este nervio comprimido. Yo digo, ¿cómo hace esa persona para Dios haberle dado esa capacidad para manejar 24 horas semejante animal? Es término mío. Semejante carro. Uy, no, hermanos, es mucho trabajo. ¿Sabe qué tuvo que haber sido Dios? Dios dijo, cuando crezca, le va a gustar conducir y le va a gustar quedarse montado en un transporte 24 horas, entonces yo le voy a dar unos buenos ojos, le voy a dar buena inteligencia psicomotriz para que no se estrelle y dure bastante en las carreteras de Colombia. Y le voy a dar entonces también una buena cola con una buena espalda para que aguante todo ese tiempo ahí. ¿Cuántos creen que Dios da eso? Hermano, Dios es bueno. Dios, si te creó Dios y si Dios te hizo, tú tienes que saber que dentro de ti hay unos talentos y unas capacidades que Dios te dio. Y que un día, cuando esas capacidades entren en contacto con el Dios, tu creador, y entren en contacto con la salvación que Cristo te da, ese talento y esos dones y esas capacidades van a entrar en un nuevo nivel de bendición y de productividad.
No se van a quedar ahí. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Se van a empezar a desarrollar y vas a empezar a ver un nuevo nivel de bendición laboral. ¿Sabe qué dice la palabra en Éxodo 31? Mire lo que dice este texto. Dios quería hacer un tabernáculo en medio de un desierto. Construir un templo de estos, no, más grande. Pues ahí 10 veces esto, ¿sí? En el desierto. Dios quería construir algo así para que la gente se reuniera, le cantara y todo eso. Y mire lo que dice, habló el Señor a Moisés diciendo, mire lo que le dijo Dios a Moisés. Mira, yo he llamado. ¿Qué hace Dios? Dios llama. En otras palabras, yo he llamado. Y mire a estas personas, porque por lo general la gente siempre que hablamos de llamado piensa que es un llamado ministerial. No, Dios llama también para hacer trabajos dentro de la sociedad, no dentro de una iglesia. También lo hace, claro está. Es obvio que Dios lo hace, pero no solo eso. Y entonces Dios dice, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá. Habló hasta de su genealogía, de su árbol genealógico, lo llamé. En otras palabras, yo permití que él naciera. Yo conocí su abuelo, conocí su papá, y ahora que nació, yo lo llamé, lo tengo escogido para un trabajo especial. Y luego que Dios llama, dice que yo lo he llenado del Espíritu de Dios. Dios cuando llama a alguien lo llena de su presencia. Ahora yo tengo que ser muy honesto, porque a mí hay veces me han pedido conferencias, me dice, pastor, ¿y usted por qué no hace una conferencia laboral para allá, para la gobernación y para allá, para tal empresa, esto y lo otro? Yo puedo hacer eso, pero yo soy muy honesto, esto funciona solamente cuando Dios está. Si Dios no está, sinceramente esto es palabra motivacional y no funciona. ¿Sabe qué dice? Lo he llenado del Espíritu de Dios. Y cuando Dios llena el Espíritu de Dios, ¿qué es? Le he dado sabiduría. ¿Qué más le dio? Inteligencia. ¿Qué más le dio? Ciencia. ¿En qué? En todo arte. Un trabajo. ¿Un qué? Un trabajo. ¿Y qué le iba a ayudar a hacer eso? Para inventar. ¿Qué iba a inventar? Diseños. Te bendigo en esta mañana, esta palabra me ha gustado tanto. Necesitamos docentes que inventen diseños. Necesitamos abogados que inventen diseños, médicos que inventen diseños. Ay, pastor, pues eso solamente es para ingeniería. No, estamos en la reingeniería de cada profesión, de cada oficio. Necesitamos gente que se conecte con Dios y que diga, Cristo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, yo te sirvo es a ti, Señor, a través de mi trabajo yo te sirvo a ti, tú me llamaste para esto, lléname de tu espíritu, dame sabiduría, dame inteligencia, dame ciencia y yo pueda inventar diseños en mi profesión que ayuden a sacar adelante no solamente mi profesión, sino a las personas a las cuales yo atiendo. Dígame en algo. Inventar diseños y en este caso para trabajar. Para trabajar. Diga conmigo, Dios. Dígalo más fuerte, diga, Dios, lléname de tu espíritu para trabajar. Yo le estoy llamando la atención a las personas que tienen su trabajo. No dejen a Dios afuera. Pídale a Dios que lo llene antes de ir a trabajar. Señor, lléname de sabiduría, lléname de inteligencia a través de Cristo nuestro Salvador. E identifíquese en el cielo. Usted cuando llega a un lugar, cierto que uno se identifica, yo soy fulanito de tal. Cuando usted vaya a orar, identifique en el cielo, diga, yo soy un siervo de Cristo aquí en la tierra. Mi trabajo es un medio por el cual le sirvo a Cristo. ¿Y sabe qué hace el cielo? El cielo se abre. Y entonces dice, a este siervo de Cristo, entonces démosle sabiduría, démosle inteligencia, démosle ciencia
para que invente diseños, para que invente soluciones, para que dé respuesta a las necesidades, para que la gente pueda tener respuesta de Dios a través de él. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Cuántos dicen amén? Padre, yo oro por cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano. Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo le ayude a descubrir los talentos, las capacidades. Y oro, Señor, para que tu Espíritu Santo entonces llene a cada creyente de sabiduría, inteligencia, ciencia, y que pueda hacer su trabajo como nunca antes lo había hecho, lo empiece a hacer para la gloria tuya, porque todos somos siervos de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Yo lo creo. Tercero, el trabajo desde el punto de vista divino, bíblico, es competente. ¿Qué es? Competente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si el propósito de Dios para tu trabajo es que sirvas a la comunidad humana, entonces la manera de servir mejor a Dios es hacer tu trabajo bien hecho. Esto es lo que le quiebra a uno el aspecto del trabajo. ¿Para quién le estás haciendo tú tu trabajo? Si tu trabajo es para un hombre que no te valora, que no te recompensa, te vas a desanimar y vas a hacer un trabajo mediocre, un trabajo que no va a desarrollar tu potencial al máximo. Pero si tú eres un siervo de Cristo y dices, yo al que le sirvo es a Cristo, a pesar de que todavía no me paguen lo que merezco, entonces tú te vas a esforzar a hacer muy bien tu trabajo. ¿Oído a eso? ¿Sabe qué dice esto? La manera de servir a Dios en el trabajo es hacer un trabajo de excelencia. ¿Hacer un trabajo de qué? Excelencia. Te cuenta que había un maestro de un instituto bíblico que tomó un avión allá en Estados Unidos. Y esos vuelos hay veces, hermano, que se retrasan. Y empieza la gente, ¿no?, a ponerse así como que, uy, ¿cuándo es que arrancamos? Y no, y había un ejecutivo, primera clase, hermano, pero ejecutivo de esos odiosos. Y entonces comenzó a maltratar ahí en el avión, y esta aerolínea no sirve para nada, estos son un poco irresponsables, esto no sé qué. Y llegó una azafata y comenzó a hablar con él. Y mientras él más se enfurecía, ella más palabras de calma utilizaba para él. Mientras más grosero y mientras más se deformaba el supuesto ejecutivo, ella más amable se mostraba con él. Hasta que llegó un momento donde la amabilidad de ella le ganó a la grosería de él. Y entonces el maestro del instituto bíblico se paró del asiento y fue y le dijo a la azafata, ¡wow! Ese tipo de empleadas es la que necesita esta aerolínea. Voy a hacer una carta y voy a enviarla y voy a recomendarla a usted con el presidente de la aerolínea. Voy a hacerla ya mismo. Y le digo la azafata a él, espérese un momento, no haga eso. Y le digo, ¿por qué? Usted es una excelente empleada de esta aerolínea. Le digo, yo no soy una empleada de esta aerolínea, yo soy una empleada de Jesucristo. No me mande ninguna carta ya, porque a mí el que me recompensa es mi Dios. Oiga, qué tremendo. ¿Sabe? Eso es tener claro uno aquí a quién le trabajas tú. Si yo vengo aquí, ¿sí?, y vengo a trabajarle a ustedes, yo lo haría de una forma. Pero yo siempre tengo en mi mente es que yo soy un siervo de Cristo. Y así venga uno
2 o 5 a la iglesia, yo voy a predicar con el mismo amor al Señor y con la misma responsabilidad que le predico a 100, 200, 300, 500 y hasta 5,000 que Dios me ha permitido predicarles. ¿Por qué? Porque no me mueve la recompensa humana, no me mueve tampoco, oído a esto. Aquí es donde entra la diferencia, hermano, en esta parte. ¿Sabe por qué? Porque aquí Dios nos mide a nosotros. Si tú sabes que tu trabajo es para Cristo, tú tienes que hacer lo mejor posible. Ay, pastor, pero es que mi patrón no se lo merece. Ay, pero es que mi jefe no me paga lo que debe. No importa. Los hijos de Dios no trabajamos por nuestra paga. Gracias por ese amén. Yo sé que no es fácil decir esto. Los hijos de Dios no deberían trabajar por cuánto le pagan. Deben trabajar para Cristo. Deben trabajar para Él. Y Él se encargará de ayudarte a ti en la parte salarial. Pero ¿por qué tenemos tanta crisis hoy en día en la parte laboral? Porque la mayoría de gente trabaja es por el dinero. Trabaja es por el salario. Trabaja y va allá y dice, es que yo me voy a ganar la plata del mes. Esta es una motivación demasiado frágil, demasiado, oído a esto, demasiado humana. Nosotros los hijos de Dios, cuando vamos a hacer un trabajo, tenemos que decir, no, yo vengo aquí a trabajar para servirle a Cristo. Vengo aquí por un llamado de Dios y voy a hacer todo lo mejor posible para que Dios quede bien a través de mi trabajo. Un día la gente va a preguntar por ti y te va a decir, pero ¿tú por qué haces tan bien ese trabajo? ¿Sabe? Una de las cosas que tiene que saber, me gustó este pensamiento justamente de Martin Luther King cuando dice, si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer incluso como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía música, o como Shakespeare escribía poesía. Debería barrer las calles también, que todos los ejércitos del cielo y de la tierra puedan detenerse y decir, aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. Me gustan esas palabras. ¿Cómo estás haciendo tu trabajo? Una palabra para las personas de edad madura. Dios sigue viendo tu trabajo, porque para Dios no nos pensionamos. Para Dios seguimos vivos y activos y evaluados hasta el último momento que pisemos esta tierra. ¿Qué estás haciendo en tu vejez? ¿Estás cuidando plantas? Cuídalas como si se las cuidaras para el Señor Jesús. ¿Estás cuidando cualquier aspecto de tu vida? Hazlo como para el Señor. Porque todo lo que hacemos, Dios lo está mirando. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los ejemplos más maravillosos que nosotros tenemos de esto es la vida de José. ¿Sí? José fue un hombre que, mire lo que dicen estos textos. La palabra de Dios dice así, en Génesis 39 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Póngale cuidado que José empieza como un esclavo, ¿no? Ni siquiera como un empleado. En el tiempo donde la gente había esclavitud, la gente no cobraba ni siquiera salario. Ellos tenían que trabajar porque eran comprados. Ellos no podían llegar y decir, bueno, ¿y usted cuánto se quiere ganar aquí en mi casa? No. Usted es un esclavo, yo le doy vivienda, le doy comida y usted hace lo que yo le mande a hacer. Punto. No tiene nada más. Y José empezó así. Esta es la gran diferencia entre una persona que trabaja para Dios y uno que no lo es. Otro en la condición de José estuviese amargado, frustrado, estuviese, hermano, con el deseo de matarse. ¿Por qué?
porque recuerde que José lo sacaron sus hermanos por envidia de su casa. Tuvo que vivir en una tierra extraña, donde nadie lo conocía, donde nadie lo valoraba. Tuvo que llegar como esclavo a la clase más baja que había en esa sociedad. Pero José no se arrugó, como dicen los muchachos. José no se dejó deprimir. Dijo, está bien, me va a tocar desde abajo, pues Dios me va a ayudar desde abajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué dice? Le tocó, fue comprado a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y mire lo que dice el versículo, los versículos siguientes. Dice la escritura, mas el Señor estaba con José. El Señor está con un esclavo. El Señor está con una persona que le tocó que salir de su propia tierra. El Señor está con él. No lo abandonó, no lo dejó. Dios lo acompañó. Y dice la palabra de Dios, mas el Señor estaba con José y fue un varón ¿qué? Fue un varón arruinado, fue un varón amargado, fue un varón deprimido, dice ahí. ¿Qué dice ahí? Fue un varón próspero. Dice la palabra de Dios, y estaba en la casa de su amo, él egipcio. ¿Tú oído esto? Hay muchas personas que trabajan, ¿sí? Y aquí hay un principio importantísimo. Hay gente que trabaja y dice, yo trabajo más o menos porque yo lo único que me gano es el mínimo. Yo me gano el mínimo, entonces yo trabajo para el mínimo. Yo no la doy toda porque lo que me dan a mí es un mínimo, chichigua mínimo. Esa es una actitud humana, corrupta y que estanca. ¿Sabe cómo trabajaba José siendo esclavo? José no trabajaba, a pesar de que no le pagaban, trabajaba lo mejor que podía hacer, porque él no le trabajaba al humano, él le trabajaba a Dios. Y aunque a él en la escala más baja todavía no le pagaban, Dios tenía planes con él. Te voy a dar una clave. Te están pagando el mínimo, trabaja como si te estuvieran pagando 10,000 salarios mínimos. Yo le digo por qué. Yo a la iglesia, yo trabajé 7 años sin recibir salario aquí en la iglesia. La gente no conoce la historia y fue durísimo. ¿Sí? 7 años no recibí salario. Hice un pacto con Dios y decir, Señor, yo voy a trabajar por fe y no voy a recibir un peso. Pero a pesar de que estaba trabajando voluntariamente y no me pagaban, yo, hermano, trabajaba como si me estuviera ganando 10 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo trabajaba lo mejor que podía hacer por la iglesia. ¿Están aquí? Y como uno le trabaja al Señor, hermano, Dios comienza a mover todo. Y Dios comienza a recompensar. Por eso, hermano, es que es un privilegio servirle al Señor. Porque cuando uno lo hace con la motivación correcta, no trabajes por ese mínimo, porque ese mínimo te estanca. Recibe el mínimo, dale gracias a Dios por el mínimo, bendice el mínimo, pídele a Dios que lo multiplique. Pero tú trabaja como si te estuvieran pagando como un alto ejecutivo, como si te estuvieran pagando 20 millones de pesos. ¿Por qué? Porque si tú trabajas de esa manera, vas a sacar lo mejor de ti, vas a hacer el trabajo mejor que los demás, y un día eso te abrirá la puerta para llegar a cumplir el plan que Dios tiene con tu vida. Se quedó así José. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hazlo para Dios. Pero es que el jefe me deja y él se va y yo hago como quiera. Dios te está viendo. Dios te está mirando. ¿Qué sigue diciendo? Versículo siguiente. Y vio su amo que el Señor estaba con él. Te bendigo.
Yo pido a Dios que la gente comience a darse cuenta que Dios está contigo en tu trabajo. Y que todo lo que Él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Te bendigo con esta palabra una vez más. Todo lo que tú haces, el Señor lo hará prosperar en tu mano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo, cualquier oficio que tú hagas, el Señor lo hará prosperar en tu mano. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene en tus manos? ¿Qué es? ¿Un producto? ¿Qué es? ¿Un vestido? ¿Qué es? ¿Un papel? ¿Qué es? ¿Un contrato? ¿Qué es? ¿Una venta? ¿Qué es? Dios lo hará prosperar en tu mano. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que cuando en todo esto sucedió, versículo siguiente dice, así José halló gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa. Empezó como un esclavo en la escala social más baja, luego ascendió a ser el administrador. José se dio cuenta, hermano, que Dios le había dado la capacidad a él para ser organizado, para dirigir, para administrar, y dijo, yo con estos dones que Dios me dio voy a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Con esto que Dios me dio, yo no me voy a quedar como esclavo y no le voy a servir a Potifar, le voy a servir a Dios, y Dios me va a ver y Él es el que me va a promover. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la escritura que le entregó en su poder todo lo que tenía. Ahí terminó todo. Capítulo 41. Un día, el alto ejecutivo de una nación llamado Faraón necesitaba a alguien para un puesto. Y ya José estaba maduro. Y ya José había pasado sus procesos. Y entonces dice la palabra, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté quién? Cerciórate de que el Espíritu de Dios esté contigo. En tu trabajo, en tu labor. ¿Y qué dice el texto siguiente? Dice la palabra, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido. Oído, otra versión dice, no hay un tipo tan competente ni sabio como tú. Qué lindo que alguien le diga así a uno, ¿no? ¿Y sabe qué dice el versículo siguiente? Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. De esclavo, de la escala más baja de la sociedad, aprendió a servirle a Cristo como administrador, como organizador, y Dios vio abriendo camino hasta que un día llegó a ser el segundo en mano del imperio egipcio. Que alguien me diga algo, que alguien me diga algo, que alguien levante un aplauso al Señor. Usted verá si lo toma o lo deja. Yo prefiero tomarlo. Es decir, Dios puede tomar a alguien de una escala baja y según su plan y los principios que Él lleva a cabo, lo puede desarrollar bien un trabajo. Descubre el llamado que Dios te hizo en tu trabajo. Descubre, ese es tu servicio a Cristo. Ese es tu servicio al Señor. Hazlo para Él y no para los hombres. Hazlo lo mejor que tú puedas y no para los hombres. Y Dios se encargará de levantarte y de prosperarte. Que me ayude el piano. ¿No está el piano? Bueno, que me ayude Dios entonces. Finalizo diciendo algo. Desde la óptica de Dios, el trabajo, ¿sí? Desde el trabajo, desde el punto de vista divino, bíblico, es una expresión de amor. ¿Es una expresión de qué? De amor. Esto es lo más importante. ¿Por qué terminé con lo más importante?
para que a usted se le quede más fresco. Ya después de todo lo que le dije, Dios mide a través de nuestro trabajo nuestro nivel de amor. La Biblia enseña que cuando tú trabajas, estás expresando amor por alguien. Cuando tú trabajas, estás expresando amor por Dios, o estás expresando amor por tu prójimo. Oye esto, el trabajo como un acto de amor puede ser calificado un acto de amor tanto para Dios como también como para los hombres. Oído, todos nosotros deberíamos leer desde ahí. Hay mujeres que de pronto no leen de sus esposos esa expresión de amor. Escúchame esto, tu esposo trabaja porque te ama, no solamente porque es un gusto, no solamente porque es una responsabilidad. No, el trabajo es una expresión de amor. Yo me levanto a trabajar cada día porque amo a Dios, porque amo a mi familia y porque amo a la iglesia. Mientras más amor haya en tu corazón, tu trabajo va a reflejar ese nivel de amor. Por eso para Dios es importantísimo cómo estás trabajando, en qué estás trabajando, porque a través del trabajo se revela la calidad de amor que tú le tienes a Él y la calidad de amor que tú le tienes al prójimo. Es más, a través del trabajo se evalúa los dos principales mandamientos del Evangelio, que son: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es una forma de expresar amor? Haciendo bien mi trabajo. Haciendo bien mi trabajo. Hebreos 6:10. Léame estos textos así de rapidez. Dice la escritura: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de qué. No me ven solo, el trabajo de qué. ¿Cómo debe ser el trabajo? De amor. Donde los médicos, por eso es triste cuando los jovencitos uno comienza a escuchar a los jovencitos: ¿usted qué quiere estudiar? Yo quiero ser médico para ganar plata. A mí me da tristeza, porque yo digo, de razón es que el sistema de salud está como está. Qué inhumano. La gente ve a los pacientes no con amor, sino para mirar cuánto le puede sacar al seguro. Ese es el nivel de corrupción al que hemos llegado laboralmente. ¿Te das cuenta que Dios mira eso? En cambio, cuando una persona trabaja, trabajo de amor, no significa que no vayas a ganar dinero. Lo vas a ganar porque Dios nos sostiene. Pero lo más importante es la motivación. ¿Qué te motiva? ¿Qué motiva al abogado? ¿Qué motiva al ingeniero? ¿Qué motiva al constructor? ¿Qué motiva al educador? Es el amor por Dios. Es el amor por tu familia. Es el amor por esos estudiantes. Yo quiero que sean alguien en la vida. Los amo y quiero que sean alguien en la vida. Ahora, cuando yo hablo de estos trabajos que son fuera, imagínense cómo debe ser dentro de la iglesia. Revisar el nivel de amor con el que estamos haciendo el trabajo de Dios, o el trabajo para Dios. Para nosotros poder desarrollar, dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el nombre de Dios, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Este grupo de personas, su trabajo era de amor por Dios y su trabajo de amor por las personas. Un trabajo que se percibía que era de amor. Escúchame esto: las mayores recompensas en este último milenio antes de que venga Cristo van a ser para las personas que trabajen por amor.
Las personas que trabajen por dinero y por aventajar a los demás se va a percibir en el ambiente, y esa gente va a ganar dinero, pero no va a ganar satisfacción, no va a ganar realización personal, que son valores necesarios para uno sentirse a gusto en su trabajo. Te doy otro principio. No busques una carrera. Los jóvenes, no busques una carrera donde tú vayas a ganar más plata, sino donde puedas ayudar más a tu prójimo. Padres de familia, eduquemos bien a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la mayoría de muchachos hoy en día están pensando en carreras que den más plata. ¿Qué es lo que está dando más? Me preguntan a mí los muchachos. Pastor, ¿qué es lo que está dando más? ¿Qué es lo que... En la ingeniería, la medicina, ¿qué es lo que está dando más? No escojas una carrera, una profesión, un trabajo donde te vayan a pagar más. Escoge una carrera donde puedas demostrar más tu amor por Dios y tu amor por el prójimo, y Dios se encargará de recompensarte. El trabajo por amor es más valioso que cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y de quién recibimos nosotros nuestro ejemplo? De Dios. Dios trabaja por amor. Y el trabajo de Dios es un trabajo de amor puro, genuino. Otro, concluyamos para cerrar, no, quiero cerrar ahí nomás para completar. Cuando trabajamos somos los dedos de Dios, los agentes de su amor providencial para otros. No es solo ganarse la vida, sino también una forma de amar al prójimo. El Espíritu Santo quiere que cambiemos nuestra manera de ver nuestro trabajo y que empecemos a hacerlo como el Señor nos enseña a verlo. Y vamos a ver muchos resultados, y vamos a ver muchos milagros, y vamos a ver muchas maravillas obrando a favor de nuestras vidas. Denle un aplauso a Dios y colóquese en pie y oremos al Señor. Oremos al Señor. Hay una oración para esto. Yo quiero guiarlo a usted en oración. Y todos estos principios que vamos a ir viendo durante este mes, que Dios quiere que tengamos claro lo que Él ve, porque es un escenario donde la iglesia va a empezar a ser más influyente. Y Dios necesita entrenarnos y capacitarnos para ello. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra transforma nuestra manera de ver la vida. Tu palabra, Señor, nos centra en principios sublimes, más altos que los humanos, que los terrenales. Porque así como los cielos están más altos que la tierra, así son tus pensamientos comparados con los nuestros. Por eso te agradecemos. Tu palabra nos ha enseñado hoy que seamos siervos de Cristo a través de nuestro trabajo. Señor, yo hoy guío a tu iglesia, a cada una de las personas que desarrollan un trabajo, desempeñan un oficio. Señor, en esta hora yo pido que el Espíritu Santo nos envuelva y que tu Espíritu Santo, Señor, nos entre en esta dimensión sobrenatural de identificarnos como siervos de Cristo, que llevando a cabo, Señor, nuestras tareas cotidianas, esas tareas que muchas veces vemos angustiosas, que las vemos un poco opresoras, empiece, Señor, esa carga a ser removida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Aquellos, Padre Celestial, que están enfrentando problemas laborales, aquellos que están enfrentando problemas, Señor, en sus relaciones laborales, que están presentando desafíos en su trabajo, Padre, en esta hora que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí, los que nos han de escuchar esto a través de algún medio de comunicación. Padre, que tu Espíritu Santo se lleve esa carga, que se lleve esa frustración, que se lleve esa amargura, que se lleve ese enojo, que se lleve ese resentimiento. Señor, que tu Espíritu Santo
sea, Señor, en esta hora trayendo e imprimiendo en cada corazón, Señor, el deseo de servir a Cristo con su trabajo. Levanta tus manos, hermano y hermana que estás aquí, y dígale así estas palabras al Señor. Diga: Señor Jesucristo, tú me compraste con precio de sangre. Diga: y yo te pertenezco a ti. Diga: mi vida es tuya, Señor, y mi trabajo, mi oficio, Señor, es tuyo también. Dígale: hoy reconozco que tú, Jesucristo, eres mi Señor, eres mi Salvador, que tú eres el que me ha dado vida eterna, tú eres el que me ha perdonado mis pecados, y tú eres el que me ha llamado a hacer un trabajo que solo con tu ayuda podré hacer bien, y podré hacerlo por amor. Diga en esta hora: yo renuncio como hijo de Dios a trabajar para los hombres, a ser esclavo de los hombres y a esperar mi recompensa de los hombres. Diga en esta hora, en el nombre de Jesús, yo me abro para que el Espíritu Santo me llene y me dé sabiduría, inteligencia y ciencia para trabajar en cada uno de mis días. Digan el nombre de Jesús: el Espíritu Santo me libera mis capacidades para ser una persona competente, una persona que haga bien hecho su trabajo como para Dios y no para los hombres. Digan el nombre de Jesús: renuncio a trabajar por motivaciones incorrectas de dinero, de posición, de estatus. Renuncio, y en el nombre de Jesús acepto desde este día trabajar por amor a Dios, por amor a mi familia y por amor a las personas que necesitan de mi trabajo. En el nombre de Jesús, levante sus manos. Señor, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, ancianos, hombres y mujeres. Los bendigo con tu palabra. Padre, yo oro para que tú levantes hombres y mujeres como Jacob, que te sirvieron a ti, que te sirvieron a ti. Señor, yo oro por aquellos, Señor, que como Jacob experimentaron que 10 veces les han cambiado su salario, pero tu palabra dice que tú estabas con él y tú no permitiste que saliera de ese trabajo con las manos vacías. Tu palabra dice, Señor, que tú mirabas la obra de sus manos. Señor, en esta hora yo oro para que cada uno de tus hijos sea recompensado por el cielo, para que ellos puedan tener las manos llenas de la recompensa de Dios por su trabajo, ya sea en la casa, ya sea como amas de casa, ya sea en el trabajo más humilde y sencillo. Venga, Señor, tu recompensa y tu premio. Señor, yo oro para que tú levantes hombres y mujeres, Señor, como lo hiciste con José. Desde la escala, Señor, más baja, tú le enseñaste a trabajar, no por el dinero, sino a trabajar para Dios. Y amado Dios, yo oro para que desde la escala más baja ellos comiencen a ser promovidos, comiencen a escalar, y que tú les des la gracia para que ellos descubran las capacidades que ya tienen y nuevas capacidades
que tú quieres que ellos desarrollen para este nuevo tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo los talentos innatos, bendigo las capacidades que se desarrollaron a través de una profesión, desde los estudios profesionales, Señor, sean tecnológicos, sean universitarios. Padre Celestial, al empresario, el hombre de negocios, comerciante, Padre, bendigo ese talento, bendigo esa capacidad y proclamo libertad para que se potencie por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús y pueda hacer con excelencia su trabajo para que dé testimonio primeramente de Dios y del Evangelio en el lugar donde tú lo has puesto. En el nombre de Jesús se abre la puerta, Señor, para la iglesia, así como José, personas competentes, personas entendidas y sabias para empezar a ser promovidas para la gloria tuya, para hacer luz en medio de la sociedad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y ante todo pido, Señor, que nos llenes de tu amor, para que trabajemos por amor, para que cuando vayamos cada mañana, nos levantemos cada día y tengamos que trabajar, lo hagamos por amor a Dios, por amor a nuestra familia y por amor a las personas que tú nos has puesto a cargo. Que ese sea el motor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, una transformación en la parte económica y laboral de Popayán y el Cauca. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo tocando esta área de nuestra tierra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted se va ungido para trabajar y tener nuevos resultados en este mes. ¿Cuántos dicen amén? Lo creo así. Vamos a acompañar a las personas que se